En los rincones olvidados de la despensa, en las latas sin etiqueta y en los sobres de polvo misterioso, se esconde una historia que muchos preferirían olvidar, pero que sigue viva en la memoria de quienes la vivieron. Esta no es una oda a la gastronomía, es un retrato crudo, sincero y a veces nostálgico de cómo se comía cuando el presupuesto era una palabra con más peso que cualquier receta. No se trata solo de comida, se trata de ingenio, de supervivencia, de madres que hacían magia con una olla y un paquete sin nombre, de cenas improvisadas que se convertían en tradición, de sabores que, aunque simples, sabían a victoria. Porque detrás de cada macarrón con queso de caja, de cada lata de atún aceitoso, de cada sobre de Kool-Aid mal disuelto, hay una infancia, una lucha, una historia que merece ser contada. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, ponte cómodo y prepárate para disfrutar de un nuevo viaje al pasado, donde cada plato nos cuenta una historia y cada sabor guarda un legado. Queso del Gobierno. El oro naranja. El queso del Gobierno no era simplemente comida, era supervivencia. Venía en una caja de cartón gigante, sin ninguna marca reconocible, como si fuera excedente militar. Dentro, un bloque sólido de color naranja capaz de resistir un apocalipsis nuclear. Podías cortarlo, derretirlo, freírlo y aún así, siempre sabía a almuerzo escolar y desesperación. Nunca se derretía del todo bien. Se pegaba a las sartenes, se aglutinaba en los sándwiches y convertía las cazuelas en goma. Pero cuando no tenías otra cosa, era un tesoro. Servía para hacer grilled cheese, hacía comestible el macarrón y duraba para siempre en la nevera. Todo niño pobre en los años 70 recuerda el momento de despegar ese papel fino y tratar de cortar una rebanada recta. Nunca lo lograbas, siempre salía torcida. Pero ese queso te llenaba y eso era lo único que importaba. No era queso de supermercado, era una red de seguridad alimentaria emitida por el gobierno, parte de un programa nacional de ayuda. Para muchas familias era la diferencia entre cenar y no cenar. Llegaba sin ser invitado, sin marca, pero imposible de olvidar. Y cuando se acababa, lo echabas de menos, aunque fingieras que no. Hoy en día, la gente paga un dineral por queso procesado vintage. En aquellos tiempos, te lo daban gratis y aún así sentías el coste. Leche en polvo. Necesaria, pero jamás un placer. La leche en polvo jamás fue un gusto. Era una obligación. Se mezclaba en una jarra de plástico con la esperanza de que los grumos desaparecieran. Nunca lo hacían. Olía a tiza y sabía como un reto. Si la bebías caliente, era un castigo, no una bebida. Pero se vertía en el cereal, se añadía al puré de papas, se mezclaba con masas para hornear porque tenía que estar. La leche normal era cara. La en polvo venía en sobres de papel gigantes y duraba una eternidad. No porque la amases, sino porque siempre estaba ahí. La removías con una cuchara hasta que te dolía la muñeca. Y luego la removías un poco más. Mamá decía, déjala reposar, fría sabe mejor. Y de algún modo tenía razón, más o menos. Se usaba para estirar la leche real cuando había suerte de tener algo. Half and half no era una mezcla elegante para café. Era como sobrevivías una semana sin sueldo. La leche en polvo llegaba en cajas de despensa solidaria, en cocinas escolares, en centros comunitarios golpeados por el tiempo. Era confiable, era poco apreciada, pero era necesaria. Hoy en día se usa principalmente para hornear. Pero si fuiste pobre en los años 70, te la bebías tal cual, y aprendiste a no quejarte. Spam en lata. La carne que no necesitaba nevera. El spam en lata era esa carne que no requería refrigeración. Levantabas la tapa con una llavecita o con los dedos, y de dentro salía un bloque cubierto de gelatina, misterioso y salado. Lo cortabas fino, lo freías bien y lo cubrías de mostaza. Era grasiento, salado y tan procesado que casi chirriaba. Pero era carne. Llenaba sándwiches, acompañaba arroz y engordaba el macarrón. Lo volteabas en la sartén como si fueran pancakes y lo llamabas cena. Algunos decían que era asqueroso, otros que era un salvavidas. Tú probablemente pensabas que estaba bien. No era tu favorito, pero estaba ahí cuando tenías hambre. Venía en cajas de comida, se quedaba en los estantes de ofertas y aguantaba meses en la despensa. Era barato, no se echaba a perder y cumplía su función. Y ese era el punto. No estabas comprando solomillo, estabas alimentando a 4 personas con una sola lata. Se servía en desayunos familiares y cazuelas para llevar. Algunos lo odiaban, otros lo convirtieron en tradición. Pero si estabas pelado en los años 70, el spam era carne. Y con eso bastaba. Cereales genéricos en bolsa. Sin dibujitos, pero con dulzor. El cereal de marca blanca no era cool.
pero sí accesible. No tenía mascotas de caricatura, ni caja, ni sorpresas en su interior. Solo una bolsa de plástico gigante, llena de figuras crujientes que se parecían, aunque no del todo, a las del cereal original. Círculos afrutados en vez de Fruit Loops, crunch de maíz en vez de Corn Pops, magia de malvaviscos en vez de Lucky Charms. Lo servías en un tazón con leche en polvo y lo llamabas desayuno. Se ponía blando rápido, se pegaba a los dientes, pero aún así te comías 2 tazones y decías que había sido una buena mañana. Mamá lo compraba porque duraba toda la semana y costaba menos que una entrada al cine. Tú lo comías porque era dulce. Más o menos. Venía en bolsas enormes que apenas cabían en la despensa. Las cerrabas con una pinza de ropa y rezabas para que se conservara fresco. Los malvaviscos se deshacían, las hojuelas se rompían, pero alimentaba a toda la casa. Y nadie se atrevía a desperdiciarlo. En los años 70, el cereal genérico no era motivo de vergüenza. Era una decisión inteligente. Y si tenías suerte, hasta venía en versión chocolate. Pan del día anterior. El tesoro escondido de quien sabe buscar. El pan del día anterior era como una caza del tesoro secreta si sabías dónde buscar. Tu madre tenía su tienda favorita. No era una panadería. Era la tienda del pan viejo. Estantes llenos de hogazas con descuento, bollos aplastados y bagels rotos alineados como juguetes incompletos. Tomabas lo que podías. Pan blanco, pan integral o pan para hamburguesa con un lado chafado. Había que revisar si tenían moho, claro, pero también encontrabas sorpresas. Pan de trigo con miel, rollos de pasas o panecillos para hot dogs en pleno invierno. El olor era increíble. Y los precios aún mejores. Podías comprar 5 barras por el precio de una. En casa congelabas la mayoría y el resto se comía rápido. Lo tostabas, lo untabas con mantequilla y lo ponías en la plancha. Si estaba seco, lo convertías en relleno. Si estaba demasiado pasado, en pan rallado. Nada se desperdiciaba. La tienda de pan viejo no era elegante, pero mantenía tu lonchera llena. Y en los años 70 estar lleno era lo único que importaba. Macarrones con queso de caja. Cena, estrategia y esperanza. Los macarrones con queso en caja no eran solo una cena, eran una estrategia de supervivencia. La caja costaba menos de $1 y podía alimentar a toda una familia si sabías cómo hacerlo. Fideos tipo codo, un sobre con polvo naranja fosforescente y un chorrito de leche si tenías. Si no, solo agua, quizás un poco de margarina o no, y removías hasta que se volvía espeso, caliente y con apenas suficiente sabor a queso. No era gourmet, pero era rápido, saciante y garantizaba que nadie se quejara demasiado. A veces le añadías salchichas en rodajas o atún enlatado. Otras veces era solo macarrón con queso y una oración. La caja decía para 4. Pero si hacía falta, lo estirabas hasta para 6. No se trataba de sabor, se trataba de que todos recibieran su cucharón. El polvo nunca se disolvía del todo y los fideos se pegaban entre sí, pero tenía ese algo que te hacía sentir que te estabas saliendo con la tuya. No había pan rallado gourmet ni aceite de trufa. Solo una olla, una caja y una cuchara de madera. Si tenías suerte, era la marca blanca. 10 centavos más barata y el doble de grumosa. Lo preparabas después de la escuela, a medianoche o cuando el día de pago aún estaba lejos. En los años 70, los macarrones con queso de caja no eran un acompañamiento. Eran toda la comida, y de algún modo siempre cumplían su función. Salchichas Viena en lata. Pequeñas, raras y suficientes. Las salchichas Viena enlatadas eran blandas, saladas y un poco raras, pero cumplían su papel. Abrías la lata y sacabas una fila de mini salchichas pálidas cubiertas de una gelatina misteriosa y agua turbia. Olían como una fábrica de embutidos. Se veían como comida de bebé para adultos. Pero te las comías frías con galletas saladas o las freías en una sartén y las llamabas desayuno. Eran baratas, portátiles y extrañamente satisfactorias. Cada una tenía el tamaño de un dedo y la consistencia de mantequilla a temperatura ambiente. No podías cortarlas sin aplastarlas, pero lo intentabas igual. Porque eran carne. Y carne era carne, especialmente cuando el dinero no alcanzaba. Las encontrabas en tiendas de descuento, en despensas solidarias o dentro de tu lonchera cuando no había nada más. No necesitaban refrigeración. Eso las convertía en reinas de la despensa. Y sin importar lo extrañas que parecieran, siempre agradecías tenerlas ahí. Venían en latas con tapa de anilla y etiquetas de papel que se despegaban con el calor. Y aunque la primera mordida siempre te hacía dudar, igual te comías toda la lata. Duraban para siempre en el armario. Aparecían durante huracanes, cenas a oscuras y esas semanas eternas antes del próximo sueldo. Las salchichas Viena en lata no eran adoradas, pero estaban ahí. Y cuando no tenías nada más, eso era suficiente. Cenas congeladas de bandeja.
comida, plan y momento personal. Las cenas congeladas tipo TV Dinner no eran solo un gusto, eran una estrategia, un plan. Abrías esa bandeja plateada y veías una comida completa. Carne, almidón, verduras y algo que intentaba ser postre. Todo se cocinaba a la vez en el horno, lentamente, mientras tú te sentabas en la alfombra, con las piernas cruzadas, mirando tu programa favorito. Filete Salisbury, puré de papas, maíz y un brownie fundido en la esquina de la bandeja. Estaba hirviendo por fuera y congelado por dentro. Removías, esperabas y removías otra vez. Pero cuando por fin estaba listo, se sentía como noche de restaurante y tú eras el invitado. Algunas venían en cajas coloridas con chefs sonrientes en la portada. Otras, marca genérica, más baratas, siempre con algo de quemaduras de congelación. No importaba, eran una de esas cenas que no tenías que compartir ni servir. Tu propia bandeja personal de comida de adultos te hacía sentir especial. Aunque estuvieras en pijama sobre la alfombra, comiendo frente al televisor, era un lujo. En una época en la que la cena familiar era regla, las cenas congeladas eran la excepción. Una pequeña caja de satisfacción solitaria. Y cuando el dinero escaseaba, eran una forma de alimentar a todos. Sin lío, sin quejas y sin sobras. Si este viaje te está haciendo recordar o descubrir algo nuevo, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido que alimenta más que el estómago. ¿Listo? Seguimos con la historia crema de cacahuete genérica. Apostar con cada tarro. La mantequilla de cacahuete genérica era una apuesta, pero la aceptabas. Venía en un frasco color beige con una etiqueta blanca que simplemente decía mantequilla de maní. Sin ositos dibujados, sin opción crunchy, solo aceite en la parte superior, cemento en el fondo y un cuchillo atrapado en medio. Removías hasta que te dolía el brazo. Rascabas, sacabas, probabas y parpadeabas 2 veces. Era amarga e insípida, pero era mantequilla de cacahuete y eso significaba sándwiches. La untabas sobre pan viejo y le ponías mermelada si tenías. A veces solo azúcar, a veces nada. Se pegaba al paladar y ahí se quedaba. Pero te mantenía lleno hasta la cena. No se untaba bien, no lucía apetitosa, pero llenaba un sándwich de calorías y eso era lo único que importaba. Costaba menos que la de marca y duraba más, sobre todo porque nadie se la comía a cucharadas a escondidas como con la otra. La llevabas a la escuela en una bolsa de papel, la cambiabas si había suerte, pero incluso si nadie la quería, tú te la comías igual. Porque era comida y en los años 70 eso bastaba. Kool-Aid, polvo mágico y sueños de azúcar. Los sobres de Kool-Aid eran pura magia. Si tenías azúcar y 5 centavos, conseguías un sobrecito de polvo y sueños. Cereza, uva, naranja o limonada, no importaba. Lo volcabas en una jarra, añadías agua y removías con una cuchara gigante. Y luego venía el azúcar, una taza o 2. O, si el dinero no alcanzaba, media taza y una oración. Pero aún así era frío, brillante y tuyo. Lo bebías en frascos de mermelada vacíos. Lo vertías en bandejas para hacer cubitos, lo llamabas ponche, y lo servías en cumpleaños. Te manchaba la ropa, los labios, la encimera y aún así lo amabas. Era el verano dentro de una jarra plástica y duraba días. Podías estirar un sobre por toda la semana, especialmente si nadie notaba que cada vaso salía más aguado, y cuando venían tus amigos, se sentía como ofrecer una bebida especial aunque fuera apenas agua con color. Kool-Aid nunca fue elegante, pero en una cocina sin refrescos ni zumos era un manjar, y en una casa con presupuesto ajustado, un sobre de 5 centavos recorría un largo camino. Palitos de pescado, congelados, calientes, rápidos y funcionales. Los palitos de pescado congelados no eran lujosos, pero cumplían. Venían en una caja azul, apilados como troncos, cada uno recubierto por un empanado naranja pálido que apenas se mantenía pegado. Los alineabas en una bandeja, los volteabas una vez y esperabas que quedaran dorados. Pero incluso si salían pastosos o quemados, nadie se quejaba. Era pescado, estaba caliente y era cena. Por dentro, carne misteriosa del mar, blanca, escamosa y con poco sabor, pero con ketchup o salsa tártara funcionaban. A veces tenías suerte y salían crujientes, otras se pegaban a la bandeja y tenías que despegarlos con espátula. Los mojabas en salsa ranchera, salsa picante o lo que hubiera a mano. Los comías con tenedor, con los dedos o envueltos en pan. No había sobras, siempre se acababan, incluso fríos. Y cuando el día de cobro estaba aún lejos, se sentían como una pequeña victoria. Los acompañabas con puré instantáneo y guisantes en lata. Y parecía una comida real,
especialmente si no te fijabas en el sabor. A las mamás les encantaban porque eran baratos, congelados y duraban meses. A los niños les encantaban porque parecían nuggets. Mojabas, crujían y te los acababas sin preguntar qué tipo de pescado era. Nadie lo sabía y no importaba. En una casa donde los filetes eran inalcanzables, los palitos de pescado te daban un asiento en la mesa y el estómago lleno al ir a dormir. Raviolis y espagueti en lata. Infancia y supervivencia en un plato. Los raviolis o espagueti enlatados eran el consuelo de la infancia y la pobreza servida en un plato. Chef Boyardee no era solo un nombre, era un salvavidas. Abrías la lata, volcabas el contenido en una olla o en un tazón para microondas y listo, comida instantánea. La salsa era dulce, los fideos blandos y la carne sospechosa. Pero no te importaba. Sorbías esos raviolis como si fueran gourmet y comías espagueti como si viniera de la abuela italiana. Si tenías suerte, había pan para limpiar el plato. Si no, simplemente lo lamías. Era caliente y saciante. Te hacía sentir que la cena estaba resuelta, incluso cuando la despensa estaba casi vacía. Podías comerlo directamente del pote, de la lata o de un bol desconchado con una cuchara rota. Era mejor que el almuerzo escolar. Hacía que los días fríos fueran soportables y cuando era lo único en el armario, era una bendición. La lata hacía un sonido al abrirse. Ese significaba que la cena estaba servida. No era nutritivo ni sofisticado, pero era comida y cuando vivías con vales de comida, esto era un básico de la alacena. 2 latas por $1 bastaban para alimentar a todos los niños y aún sobraba algo para el almuerzo del día siguiente. Chef Boyardee no era cuestión de sabor, era cuestión de llenar vacíos. Y lo hacía bien. Pan blanco de marca Blanda. Barato, suave y milagrosamente versátil. El pan blanco de marca Blanca era barato, suave y apenas se sostenía, pero era el pegamento de tu lista de la compra. Venía en una bolsa de plástico tan fina que se rompía con solo mirarla. Nada de etiquetas bonitas ni promesas de granos integrales. Solo 50 rebanadas de esponja pura que te salvaban la semana. Si lo presionabas, se convertía en nada. Si le untabas mantequilla de cacahuete, se rompía. Se pegaba al paladar como pegamento, pero servía. Servía para sándwiches, para tostadas francesas o para pan rallado y con eso bastaba. Lo enrollabas en bolitas y te lo comías así cuando no había otra cosa. Hacías grilled cheese, tostadas de atún o torres de mortadela. Se deshacía fácil, pero hacía que cada comida rindiera un poco más. Era tan suave que parecía un capricho, incluso sin sabor. Algunas hogazas eran más aire que masa, pero incluso el aire era alimento si tenías que llenar el plato. Y cuando se ponía duro, lo convertías en pudding, en crutones, o lo dabas a los pájaros y lo llamabas caridad. Lo comprabas porque costaba la mitad que el de marca, a veces aún menos si tenía descuento. En la escuela se veía diferente. En casa era normal. Lo tostabas para darle estructura, lo dejabas secar para hacer relleno. Nadie presumía de comerlo, pero nadie lo desperdiciaba tampoco. En una década donde cada dólar contaba, este era el pan que sostenía tu vida. Blanco, sencillo y confiable. Puré instantáneo, milagro barato con sabor a pared. El puré de papas instantáneo era un milagro, incluso si sabía a pasta de pared. Solo tenías que añadir agua, tal vez un poco de margarina y revolver hasta que los copos se convirtieran en algo esponjoso. Venía en caja o en sobre, y nadie seguía las instrucciones al pie de la letra. Lo estirabas, lo aguabas, le añadías sal hasta que supiera a algo y luego lo servías con orgullo. Aparecían grumos, polvo sin disolver. A veces una capa extraña en la parte superior si se enfriaban muy rápido, pero seguían siendo papas y eso era suficiente. Podías mezclarlas con maíz enlatado o salsa sobrante para que pareciera intencional. Los niños se quejaban, pero igual se lo comían. Los padres suspiraban, pero igual lo servían. Porque nada superaba una montaña de papas falsas y calientes en una noche fría. Las papas reales tomaban tiempo, estas no. Permanecían meses en la despensa, listas para convertirse en guarnición en cualquier momento. Le echabas salsa si tenías, mantequilla si eras afortunado, o ketchup si estabas desesperado. En los hogares pobres, el puré instantáneo no era un atajo, era el plato principal. Parecían comida, llenaban como comida y costaban menos que una bolsa de papas reales. Atún en aceite, el héroe oleoso de la despensa. El atún en aceite era un héroe de la alacena, grasiento, oloroso y 100% aprobado por el presupuesto. En ese entonces, el atún en agua era considerado un lujo. El estándar era el de aceite y olía como si pudiera vaciar una habitación, pero lo abrías igual, escurrías lo que podías y te ponías a cocinar. Ensalada de atún, cazuela de fideos con atún,
tostadas con atún o sorpresa de atún. Era proteína barata que llegaba literalmente en oleadas. Lo mezclabas con mucha mayonesa o con muy poca. Igual terminaba entre 2 rebanadas de pan o en una ensalada fría con pasta y guisantes. Y lo comías como si fuera normal, porque lo era. El aceite dejaba huellas en todo. Tus manos, las encimeras, incluso el gato si no tenías cuidado. Volvía el pan blando. Hacía que la nevera oliera por días, pero era cena o almuerzo o desayuno en los días duros. Tostadas de atún, galletas con atún, atún en todo. Sobrevivías con eso porque siempre estaba ahí, al fondo de la alacena, esperando. Duraba meses, venía en paquetes múltiples y estaba de oferta seguido. El aceite era un desastre. La lata dejaba un olor imborrable, pero te daba un almuerzo completo y a veces hasta sobras. En casas donde la carne era rara y los productos frescos demasiado caros, el atún enlatado era lo más cercano a algo saludable y siempre cumplía. Salchichas y restos de mortadela, realeza del descuento. Los extremos de hot dogs y mortadela eran la realeza del rebusque cárnico. Medio carne, baratos e imposibles de arruinar. La versión normal era costosa, pero si sabías pedir, en el mostrador de carnes te daban los extremos, los sobrantes y las formas raras. Las piezas que no podían vender al precio completo y tú las aceptabas encantado. Pedazos de salchicha, losas de mortadela, incluso rodajas de salami que parecían pasadas por una trituradora. Todo iba a la sartén. Lo freías, lo asabas, lo hervías o te lo comías frío sobre pan blanco. Salado, raro y delicioso. A veces te tocaban rebanadas enteras, otras solo trozos y recortes. Pero todo sabía igual una vez en la sartén. Le ponías cebolla si tenías, huevos si eras afortunado. Era charcutería de la pobreza y funcionaba. A nadie le importaba si se veía raro. Era almuerzo, era proteína y casi no costaba nada. Los restos de carne eran un arma secreta. Podías hacerlos rendir por días, alimentar a todo el grupo y aún tener algo para mezclar con los huevos del día siguiente. En los años 70, así era como se ganaba el juego del supermercado. Cada bocado de aquella época era más que alimento. Era contexto, era historia, era una declaración silenciosa de que, aunque poco, lo que había alcanzaba. Y aunque hoy esos sabores nos arranquen una sonrisa o una mueca, también nos recuerdan de dónde venimos y por qué nunca debemos olvidar. Si te gustó este viaje al pasado, deja tu like, suscríbete al canal, comenta cuál de estos platos marcó tu infancia y comparte este video con alguien que recuerde lo mismo. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.